¿Qué tal, amigos de Entre Ceja y Ceja? Nuevamente sus dos personajes favoritos, con ustedes Rodolfo, Raúl. por siempre, el burro por delante, ya se la saben, pero independientemente de eso, un saludo a todos los chicos, chicas, terians o electrodomésticos que nos estén viendo. Una vez más, bienvenidos a su programa favorito de poco expertos, pero personas que les gusta opinar con sinceridad y honestidad. Así es, bienvenidos al podcast número 1 de la colonia El Centinela. Primero que nada, agradecerles por esas vistas tan pocas, pero de calidad que tuvimos en nuestro primer episodio. Pues, esperemos que les haya gustado. Evidentemente fue un capítulo pues bastante pambolero. Se dieron las circunstancias, pero pues como les comentábamos, es un proyecto en el que queremos hablar del deporte en general, que es lo que nos gusta, y pues hoy no va a ser la excepción, ¿no? No solo hablar del deporte en general, sino hablar... Ahorita, por fechas del Mundial, es importante entender que todas las conversaciones del deporte casi siempre van a girar sobre fútbol, pero el deporte no solamente es fútbol. Y nosotros queremos darle foco a aquellas personas que trascendieron en el deporte mexicano, independientemente de qué clase de deporte sea. Es decir, el día de hoy nos vamos a enfocar en destacar a lo que para nosotros son los, individualmente, por supuesto está, lo que para nosotros son los 10 deportistas más trascendentes de la historia de México. Y todo esto se los decimos porque particularmente una de nuestras pláticas que teníamos, nos llamaba la atención que encontrábamos algunas listas de revistas, de páginas deportivas, medios de comunicación, incluso utilizando la inteligencia artificial, acerca justamente del tema de los mejores 10 atletas, en algunas listas más, menos, pero los mejores atletas mexicanos de la historia. Y evidentemente es un tema en el que va a ser prácticamente imposible que nos pongamos de acuerdo. Es un tema que consenso no va a haber. Exactamente. Abarca mucho el tema de la subjetividad, o sea, va a ser muy complicado ponernos de acuerdo, pero es muy, muy interesante analizarlo desde diferentes perspectivas, y por eso nos gustó este tema, porque creo que sí hay que mencionar a deportistas que evidentemente en nuestra lista, ya lo verán, van a ver unos que ustedes también ya seguramente tienen en mente como los más trascendentales en la historia de México, pero hay algunos personajes que tal vez no lo teníamos en mente y nos llama la atención y que definitivamente deben ser incluidos en esta lista. Ya dirán si sí o no, en qué lugar. Nosotros vamos a hacer nuestra lista lo más meramente objetivos, sabiendo que eso es prácticamente imposible en este tema, pero basándonos sobre todo en datos reales, en datos importantes, pero sobre todo hablando del legado, de su palmarés y del impacto social, cultural, mediático, digamos, que han tenido estos atletas, ¿no? Así es que, pues bueno, vamos a comenzar con esta lista, con este análisis. A mí me gustaría comentar que dentro de mi top 10 personal, ahorita les voy a dar el número y el orden secuencial, sin embargo, en mi top 10 personal, por desgracia, no pudieron entrar personajes ni como Rafa Márquez, ni como Ana Gabriela Guevara, o en su defecto como Soraya Jiménez. Okay. Yo particularmente quería mencionar a estas tres figuras, incluso el Saúl Canelo Álvarez, en mi top personal de los 10 atletas más históricos de México, no entra. También le quiero hacer mención. Ya estaremos viendo por qué sí o no. En el caso de Ana Gabriela y de Soraya, mencionar que fueron atletas olímpicas que ganaron oro, bueno, y fueron unas atletas trascendentes. O sea, incluso Ana Gabriela Guevara ganó, creo que 3 medallas en Panamericanos. Entonces, la verdad, por desgracia no pudieron entrar, pero sí quiero hacer mención a esas 4 figuras que yo creo que son importantes, trascendentes y que sin duda marcaron un antes y un después en la historia del deporte. Ya iremos viendo en qué coincidimos, en qué no, a quién quitamos, a quién sacamos. ¿Te parece? Vamos diciendo cada quien. Si quieres comenzar tú con tu número 10. Ajá. Mira, honestamente, yo en el número 10 hice trampa, porque no me pude decidir, entonces yo puse un empate. Es el único empate que está al menos en mi lista. Y para mí, yo puse a Arturo Barrios y a Fernando Valenzuela en el puesto. Arturo Valenzuela en el 10. Sí. Ok. Barrios, yo la verdad desconozco quién es. A ver, tú dinos quién es eso. Bueno, fue un maratonista. De hecho, él tuvo el récord. Claro, sí, ya sé que... Como por 4 años, pero en general, yo no sé si a ti te tocó vivirlo, pero yo estudié en el poli unos años, tú lo sabes, y al menos el legado de Arturo Barrios se puede resentir en
en el atletismo mexicano. Yo no sé en la UNAM cómo se haya dado, pero al menos en el Poli hacían especial énfasis al trote, a la caminata, o sea, el cómo se enseña la disciplina de atletismo en el Politécnico se ve influenciada totalmente por lo que generó Arturo Vargas. Okay. Incluso yo conozco personas famosas que dijeron que en algún punto de su vida intentaron practicar concretamente el trote y la caminata por Arturo Vargas. Es decir, o sea, sí fue una persona que a mi entender sí repercutió en el cómo se entiende, cómo se enseña y a lo que se puede aspirar en el deporte. Mira, yo por ejemplo en el número 10, yo quiero destacar a un deportista, a lo mejor los muy conocedores o los de la vieja escuela van a saber quién es, la mayoría van a decir quién es por qué estás contando a él. Su nombre es Humberto Mariles, yo siendo lo más sincero posible, sí conocía el nombre, no me sé así, es un atleta mexicano, el primero en ganar medalla de oro y el único múltiple ganador de medalla de oro en Juegos Olímpicos. Me parece que evidentemente tú vas a tener en tu lista atletas olímpicos, yo en mi lista tengo más atletas olímpicos, pero yo creo que si vamos a hablar y vamos a tocar ese tema de atletas olímpicos, no podemos descartar en una lista de un top 10 al que más... Al único ganador de 2 medallas de oro en la México. Historia mexicana. Se puede discutir el hecho de en la época, qué tan el deporte, que, pues, por si no lo saben, es de salto ecuestre, en donde él participó en esas justas olímpicas, pero pues es deporte que al menos en la actualidad, pues en México, pues no, ¿no? Tal vez también en esa época pues era un deporte un poco más conocido, no sé, pero quiero mencionarlo a él porque lo tengo en esta lista, porque no lo puedo dejar pasar, porque él inicia ese camino en la historia de México en Juegos Olímpicos, es el primero en ganar el oro, entonces creo que no lo podemos dejar pasar a este personaje, ¿no? Sigamos con un número 9. Para mí, en el número 9, bueno, pero yo no hablé de Fernando Valenzuela, porque claro, sí, sí, tú en tu caso, porque yo particularmente no lo pongo tan alto porque si bien entiendo que fue un antes y un después, incluso a mí me han platicado personas mayores que cuando él jugaba se detenía el país, o sea, era como que un día de asueto, o sea, yo entiendo el legado y es por eso que lo pongo en la lista. Sin embargo, desde mi perspectiva, al menos los atletas que yo tengo por encima de él tuvieron un grado de dominancia bastante más amplio y además en deportes no más complejos, pero sí que nacen de las individualidades, o que son más individuales. Entonces yo creo que desde mi perspectiva tiene un poco más de mérito. Cuando tu legado trasciende en un equipo de juego colectivo, muchas veces depende de con quién estés jugando. Pero hay atletas de los de la lista que trascendieron en disciplinas individuales, se mantuvieron dominando por muchísimos años, entonces es por eso que yo particularmente, y porque no soy tan fanático del béisbol y a lo mejor no dimensiono tanto el impacto que genera, pero yo es por eso que pongo a Fernando Valenzuela en 10º lugar. Ajá, si continuamos con tu número 9, para ti, ¿cuál es el? Yo en el 9 puse uno muy del presente, y concretamente lo pongo porque si bien México sí ha trascendido particularmente en esa disciplina, hubo un tiempo, o más bien de algunos años para acá, China ha dominado esa disciplina muy cabrón. ¿Y qué hace de qué disciplina hablas, no? Los clavados. Yo pongo a Osmar Olvera. Osmar Olvera, en 9º. Sí. Ok, ajá. Yo pongo a Osmar Olvera porque no solamente tiene un ciclo olímpico y tiene medallas, sino porque, y ustedes lo pueden verificar a través de qué medallas ha ganado China a lo largo de estos años, y China está dominando el Mundial de Clavados, las Olimpiadas, incluso muchas personas dicen que es muchísimo más difícil de ganar el Campeonato Nacional de China de Clavados que directamente ganar el Mundial. Sí, porque ya básicamente el campeón de China ya es el campeón olímpico, ¿no? Exactamente, porque en China te enfrentas contra el 1, contra el 2, contra el 3 y contra el 4. Entonces yo particularmente pongo a Osmar porque a pesar de no tener tanta trayectoria o tanta longevidad, sí, no es muy joven, es literal, o sea, es vigente, o sea, Osmar Olvera todavía es un competidor que es vigente, o sea, esperemos que todavía le alcance el tiempo para poder seguir compitiendo, pero yo particularmente lo pongo porque rompió una hegemonía y incluso los mismos chinos mencionan que es una persona que realmente está rompiendo el esquema de, ¿sabes qué? Este es de los pocos atletas del mundo que realmente nos está poniendo en
entre dudas si realmente China es tan dominante como creemos. Entonces Bueno, sí. A mí, perdón que te interrumpa, a mí me sorprende verlo porque yo creo que Osmar está en vías de ser uno de los mejores o el mejor atleta de la historia. Puede ser, siento que actualmente sí, no, ni siquiera, bueno, yo no lo tengo en mi top 10 por lo mismo, o sea, ya estaré expresando por qué, pero me llama la atención porque sí, evidentemente lo vi en los pasados Juegos Olímpicos, también estuvo su actuación tanto individual como en clavados sincronizados. A mí me impresionaron en clavados sincronizados. Eh, me Tanto que gustaría, hasta merecían el oro. me gustaría Pero, nada más algo. ajá, También yo puse a Osmar Olvera porque particularmente la dificultad de sus clavados es elevadísima. sí. Osmar Olvera No, tiene potencial, se la juega muchísimo. es un fregonzazo. Yo algo que respeto mucho de Para mí es el mejor deportista mexicano de la actualidad. Sí, Ajá, de la actualidad. Pero para un top 10 histórico, por eso se me hace interesante. Aunque sí, puede haber esos argumentos. Sí, continúa, perdón. no te preocupes. Bueno, lo menciono porque, o sea, a mí me gustan las personas que realmente arriesgan y el que no arriesga no gana. Entonces, en ese sentido, que Osmar se atreva a hacer saltos de dificultad extrema en instancias de alto rendimiento y las más competitivas, a mí es de destacar porque lo ejecuta de una forma prolija y por ende, yo creo que desde mi perspectiva, tiene bien guardado este lugar. Que ojo, si mantiene este paso firme, Sí, va a pues, escalar muchísimo en el top. claro. O sea, yo también de eso no tengo duda, pero sí, o sea, actualmente, o sea, si estamos tomando en cuenta lo que es legado, palmarés, o sea, creo que para eso le falta. Es emergente, es un deportista emergente, pero incluso ya tiene palmarés para empezar a considerarse en ese top 10. Ya es medallista olímpico, debería tener un oro en mi opinión personal, en sincronizados, pero bueno, ¿no? Y los jueces, pero es campeón del mundo. Bueno, sí. Y eso es lo que mencionas respecto a China, o sea, ponerse la China en esa Ganar a disciplina. China en una disciplina sí, que sí. hegemónicamente dominan ellos es un hito. Entonces yo destaco ese hito y por la proyección que tiene a futuro, yo considero que debe estar en el lista. Sí, me sorprendió y hasta me hiciste pensar, dije, caray, porque Silvio también es un atleta que admiro y, o sea, repito, en la actualidad yo creo que es pues el que está sobresaliendo más, el de mayor talento y el de mayor disciplina, el que está poniendo a México y el que tiene mayor potencial para poner a México en alto. Pero bueno, yo lo excluí, aunque me agrada esa inclusión en la lista. Para mí el número 9, y digo, spoiler, yo sé que no lo tienes, pero no va a estar en ese lugar. Pero ¿por qué en el 9? Voy a mencionar a alguien. Mis primeros dos en la lista son personajes que tal vez ni siquiera la mayoría de la gente no los van a conocer. Carlos Gracida. Y van a decir, ¿quién es Carlos Gracida? Se van a sorprender. Carlos Gracida, un jugador de polo, pero no solo un jugador de polo, prácticamente el mejor en la historia del deporte. Porque es el único jugador en la historia de ese deporte en ganar 3 Grand Slams, los 3 majors de esa disciplina, considerado básicamente para el extranjero, para los países que juegan ese deporte, porque México evidentemente no es un país en el que sobresalga esa disciplina, pero para los países potencia en esa disciplina, que la mayoría puede decir el mejor jugador de la historia es Carlos Gracida. Tanto así que hasta ha sido entrenador de la corona inglesa, o sea, y se los digo porque yo investigué un poquito de él, siguiendo lo que les comentaba, las listas de páginas de la misma inteligencia artificial. Así lo conocí, me impresiona el que no sepamos de un personaje así, porque literalmente es el mejor de su disciplina. Entonces dije, wow, creo que si lo pongo en un lugar, yo creo que merecería estar en una mejor posición, pero incluso en mi lista, por lo que estamos tomando en cuenta, creo que eso del impacto social, al menos y cultural aquí en México, pues sí, es alguien que, como pueden ver por lo que le estamos comentando, pues desconocíamos de su existencia, pero wow, mis respetos como atleta mexicano, y pues eso llama la atención, ¿no? Fíjate que particularmente me da un poco de tristeza este número tuyo, así como tú te sorprendiste con Valenzuela, tu amigo.
Porque el único problema para que Gracido no sea más conocido es que en México no se juega casi polo, o prácticamente es nulo que juguemos polo. Pero en cualquier otro país donde el polo sea un deporte medianamente conocido, Gracido entra en un top 3 histórico de la disciplina. Tanto así, No, pues básicamente es el mejor de la la historia. reina Isabel II lo tenía como su polista favorito, él enseñó a sus Ujú. hijos, entonces Wow. yo difiero un poco, pero bueno, o sea, yo sí No, quiero sí, sí. tener más Ajá, que lo ajá. hayas incluido porque nadie sabe de Graciela, o sea, realmente Ujú. es una persona que está en el anonimato total y el único pecado es que juega un deporte o practica un deporte que no es Sí, hegemónico sí, en sí. México, entonces Pero es trascendente, o sea, en lo que fue dominar su disciplina, ¿cuántos, y ya estaremos viendo en la lista, cuántos de estos mexicanos de verdad pueden dominar una disciplina al grado de estar en la élite, de estar en el top 1 mundial? Y él creo que es uno de ellos y por eso tiene esa mención en mi top. Repito, me hubiera gustado acomodarlo más en una mejor posición, pero creo que por ese aspecto de no ser tan conocido el deporte, lo pongo en la posición número 9. Continuamos con tu número 8 de tu top. bueno, yo en mi número 8 ya es un deportista que hemos escuchado, Uh-huh. yo concretamente pongo a Humberto Mariles, ese puesto. Uh-huh, uh-huh. Es que, a ver, para empezar, el único atleta mexicano que tiene 2 oros olímpicos. Él tiene 3 medallas, Uh-huh. porque ganó también. Yo creo que el problema concretamente con Humberto Mariles Ajá. es que tuvo un desenlace que a lo mejor opacó un poco su trayectoria y su legado. ¿Y cuál es ese desenlace? O sea, deportivo. No, extra deportivo. O sea, Ok, únicamente ajá. tomando en cuenta solo lo deportivo, yo creo que Uh-huh. hasta debería estar tal vez un poquito más arriba porque es el único mexicano Sí, que sí, tiene sí. 2 medallas de oro. O sea, Sí, o sea, yo mis dos primos que mencioné, digo, hasta deberían estar en una mejor posición, pero no los puedo dejar. sin embargo, Pero es importante mencionar que pues el señor tuvo un accidente automovilístico, mató a una persona e incluso él murió en una cárcel en París. O sea, no tuvo la fortuna Pero por eso tú le quitarías No, pero lugar. puedo entender. Bueno, tú hasta lo tienes mejor posicionado que yo, pero Puedo entender por qué dentro del entramado del colectivo social o del velo de la sociedad, a veces pasa desapercibido, porque muchas veces le quitamos un poco de brillo a aquellas personas que mancharon un poco su legado, y en ese sentido tal vez es el único pecado que tiene, pero más allá de eso, o sea, yo le doy todo el reconocimiento. pues sí, por lo que representa para el deporte olímpico mexicano, Es que a lo mejor la gente no dimensiona de todo lo que es ganar una medalla. una medalla Ganar una olímpica. medalla es un hito. Y ya hacerlo 2 veces y de Mira, oro, tanto así, México tiene 13 medallas de oro en su historia. ¿dónde pertenecen ese no sé, cabrón? hay atletas en el mundo que tienen más o el doble que México como país. Entonces, de esas 13, dos las tiene un solo personaje, pues sí, no lo podemos pasar desapercibido. Así es que bueno, ya está un nombre que coincide en la lista, diferente posición. Para mí mi número 8 es alguien que, justo tú que tocas el tema de que en lo extradeportivo, ahorita voy a llegar a eso, no es tan extradeportivo, pero quitando su carrera deportiva, no me gustó ponerla en este lugar, de ponerla en esta lista, pero pues no puedo quitarla. Ana Gabriela Guevara, ¿y a qué me refiero? Como atleta, de las mejores de la historia de México, como administrativa. Vamos a quedarnos con lo Ajá, deportivo, vamos a quedarnos con lo si deportivo no, esta porque plática se va a extender deja mucho. mucho que desear y por eso, por lo que o sea, por lo deportivo, por saber que fue una atleta campeona mundial en una disciplina, otra de las que México pues no trasciende, no figura, que es el atletismo, que sobresalga, sí, que haya ido contra todo para ser campeona mundial, medallista olímpica, plata, sí, pero es medallista olímpica. Tuvo en su momento récord mundial de 300 metros. Y también tiene oros, a lo mejor no a nivel. No, oro mundial tiene. Pero Fue campeona mundial en el 2003. Panamericanos, sí. Panamericanos, Hay un relevo, no sé si lo has visto en Panamericanos, que México iba a séptimo, no sé. Y ella solita le quedó en plata, güey, porque le pasó. a una pinche morra bien cabrón. A la verga, esa morra. O se ve que se anda cagando o algo se robó. Porque es que sí recuerdo, tengo memorias de esa. Panamericanos en Y 2007, se ve si no mal recuerdo. impresionante cómo va rebasando conos y dices, Le faltó distancia si no rebasaba a la que entonces ganó el oro. Entonces, no, o sea, lo que representó para país como atleta,
Y digo, no vamos a entrar en temas políticos, pero eso me llama la atención que alguien que estuvo contra todo y que peleaba por tener su lugar, porque tuviera ese reconocimiento, cuando tuvo la oportunidad, la forma en la que falló, ahí vamos a dejarla. Pero como atleta, yo creo que sí es una de las mujeres más importantes en la historia del deporte mexicano, sin duda por lo que logró. O sea, también, y ella sí también un impacto también mediático, porque yo me acuerdo en esa época, en su apogeo, solo se hablaba de Ana Gabriela Guevara. Cuando compitió en Atenas en 2004 por los 400 metros, yo me acuerdo que todo el país estaba, los ojos del país estaban puestos en su carrera. Entonces, por eso es que la tengo en este lugar número 8. Siguiente lugar, para ti, número 7. Para mí el número 7 es María del Rosario Espinosa, taekwondoísta, no sé si se conjuga de esa forma, pero ¿por qué la pongo en este lugar? 3 Juegos Olímpicos, 3 medallas. Por Dios, eso es un grado de efectividad altísimo. Entonces, para mí, reitero, o sea, mira, a lo mejor las personas creen que porque existen disciplinas que tienen sus mundiales aparte, le restan un poco de peso a los olímpicos. Entonces, muchas personas hacen mención de, ay, es que el mundial de taekwondo no figuran, o a lo mejor no trascienden. Pero trascender en los olímpicos, representar a tu país y de forma efectiva consagrarte como podio, sin duda. Y mira, afortunadamente yo tuve la fortuna de, eso sí lo viví, o sea, no tengo recuerdos tan lúcidos, pero yo recuerdo incluso haberme sentado a ver a esta... A María del Rosario. Perdón, es que no tengo los nombres tan precisos. Pero sí, yo, o sea, eso sí lo recuerdo. Me acuerdo cómo estábamos viendo el combate y... Sí, esa vez en 2008 en Beijing, la medalla de oro, ese combate, wow. Sí. Porque además esos Juegos Olímpicos se llevaron 2 oros, otro fue de Guillermo Pérez, pero yo creo que el taekwondo en los Olímpicos de Beijing fue la disciplina para México. Entonces sí, claro, yo también me acuerdo. Además, yo tengo el recuerdo de que en algún punto iba perdiendo, o sea, no iba perdiendo por mucho, pero hizo una remontada y al final el marcador quedó en 19, una cosa así. No me acuerdo si el marcador nada, pero sí, ya tiene casi 20 años. Que fue bastante emocionante, o sea, es más, sí. Era bastante pequeño y todavía me acuerdo de haberla visto, cómo estaba emocionada y cómo estaba, cuando se quitó su protector, me acuerdo, tengo muy lúcido el recuerdo de cómo tenía el pelo despeinado, sí, se veía el éxtasis y la euforia y el llanto sobre todo de cuando se alzó. Se coronó, ajá. Sí, yo ahorita no quiero entrar en mucho detalle con ella, no porque no la tenga, al revés, porque la tengo más adelante en mi lista, pero sí, sin duda, una o la mejor deportista olímpica, mujer, justamente, de la historia mexicana. Y en el número 7 yo voy a mencionar una disciplina. Tú ya mencionaste esta disciplina, una de las disciplinas que por el contrario México destaca, tal vez no es el mejor, porque tenemos a un rival como China, pero me refiero justamente a los clavados, y quiero mencionar al pionero en la historia de los clavados, Joaquín Capilla. Para mí es el número 7. Además, es el máximo ganador en cantidad de medallas olímpicas de México. Tiene 4 medallas, un oro, una plata, 2 bronces, pero tiene 4 medallas olímpicas. Creo que también es sin duda uno de los más importantes en la historia del deporte mexicano. Y además porque es una disciplina que de ahí se hizo escuela. O sea, México, si en algo sí tenemos relevancia, si en algo sí nos respetan internacionalmente. En vender drogas. Exactamente, pero después de eso, en los clavados. Claro, sí. Sí, entonces, sí, de hecho, para mí, Joaquín Capilla también es un gran deportista mexicano y sin duda tiene que estar en ese top 10. Pero bueno, sigamos con nuestra lista, el número 6. Número 6, Joaquín Capilla. Yo lo pongo en ese número. Y yo creo que fue parecido. El hombre que puso los cimientos para que México se convierta en potencia o al menos tenga relevancia en los clavados. Claro, o sea, si yo estoy poniendo a Osmar Olvera en 9, ¿tú crees que no voy a poner a Capilla más arriba? Y además, literalmente es el único que tiene 4 medallas. Entonces, de cualquier atleta mexicano en Juegos Olímpicos. Sí, sí, entonces sí. O sea, a lo mejor
Pero para mí, No, tiene un oro. bueno, o sea, pero no. Sí, no todos son oros, claro. Pero, o sea, el hecho de tener plata o bronce, ya te Sí, claro. consagra como un atleta Claro. el máximo atleta de alto rendimiento en ese momento de la competencia. Entonces, justo comparándolo, por ejemplo, con Mariles, tiene más oros Mariles, pero tiene más en total Capilla, entonces, o sea, en ese debate, sí. Sí, y además, bueno, o sea, yo particularmente en esta situación, por ejemplo, yo sí pongo Capilla porque lo hizo lo pongo por encima de Barrios porque lo logró hacer por más tiempo. Sí, también O sea, fue más dominante durante más. La constancia. Eso es más, digo, o sea, ser bueno es complicado, pero es posible. Pero mantenerte en la cima o ser relevante tanto tiempo de forma de alto rendimiento y tan competitivamente, yo creo que es lo complicado y lo que realmente te da ese mérito. Y yo creo que esto es un poco de por dónde van a ir mis tiradas a la hora de seguir avanzando. Pero yo particularmente pongo a Joaquín Capilla como el número 6. Como el número 6, para mí el 7, estuvimos ahí casi de acuerdo, ¿no? Detallitos en el lugar, pero sí, sin duda Joaquín Capilla, histórico deportista mexicano. Para mí el número 6, ahora vamos otra vez con atletas femeninas, Lorena Ochoa, la que en su momento fue la mejor golfista del mundo, una deportista también que trascendió en un deporte. Regresamos a los deportes en los que México no figura, un deporte que es complicado que la cultura mexicana tenga interés, ¿no? En una disciplina como el golf, que es catalogado tal vez deporte de ricos, ¿no? El único golf que se practica en México es el de la golfería, güey. O sea, el golfito. Y el golfito. O sea, pero quitando lo de putos, o lo de. No, bueno, no de putos, pero quitando el hecho de que estamos hablando de golfos, exactamente. O de juegos infantiles, también es un deporte en el que no figuramos. Sí, entonces Lorena Ochoa, fíjense, les voy a dar unos récords ahí para nada más como dato. Estuvo 158 semanas como número 1 del mundo. Entre el 2007 y 2010, 3 años siendo la mejor del mundo. Si hablábamos de constancia, Lorena Ochoa es el claro ejemplo de constancia en una disciplina. 27 títulos en total, tuvo 2 majors, o sea, de las mejores de la historia del deporte, como tal, del golf femenino y del deporte mexicano, sin duda. Continuamos con tu número 5. Mi número 5, Lorena Ochoa. Mira, a mí me gustaría destacar una cuestión de Lorena Ochoa, a lo mejor que mencionaste, y es que la carrera de Lorena Ochoa, si bien es corta, es estratosférica, y además de ser muy, muy estratosférica, ella se retiró en la cúspide. Ella no, o sea, si tú revisas su carrera, no tiene un periodo de rendimiento malo, o algo. O sea, ella se retiró como la número 1, creo que se retiró por su bebé, ¿no? No recuerdo si se retiró siendo la número 1, yo creo que sí. Pero sí se retiró, que se había retirado siendo la número 1, pero, o sea, a lo que quiero llegar es que la señora se retiró en un momento de mucho auge en su carrera, ya no tuvo que esperar a tener un declive deportivo para retirarse. Entonces, o sea, a pesar de que es una carrera corta, es una carrera corta muy grande. Muy, muy exitosa. Entonces, yo personalmente por eso la pongo un poquito más arriba en mi peldaño. Y además, a mí me gustaba porque, bueno, las entrevistas que le veía hacer era una persona que se veía muy agradable, o sea, no tenía los egos por las cimas. Sí, y dominaba su deporte y con los pies en la tierra. Se manejaba mucho con los pies en la tierra. A mí me gustaba mucho cuando la entrevistaban, era una mujer muy soberbia, muy preparada, creo que... Sí, sin duda está también en nuestro top 10, es de las que no pueden faltar. En mi caso, el número 5, ya llego a un deportista que ya lo mencionaste en tu top 10, yo lo tengo en una mejor posición. Fernando el Toro Valenzuela, les decía al inicio de este podcast, para muchos puede estar incluso en el top 3, por sobre todo lo que significó el impacto mediático que tenía el Toro Valenzuela. Evidentemente a nosotros, aunque ya nos vean medio demacrados, pero no nos tocó vivirlo, fue una época que no nos tocó, pero tampoco es tan lejana como otros ejemplos, como Mariles, ¿no? Que ahí sí, ni idea. Y además, pero sí tenemos. En esta época moderna podemos revisar, o sea, claro. Los vestigios y en ese sentido creo que no debemos de quitar su... Sí. Y Fernando Valenzuela lo que trascendió mediáticamente, o sea, para paralizar a todo un país y querer ver sus juegos,
Y también vamos al lado de sus palmarés. Es un deporte, bueno, beisbolista, ustedes lo sabrán. Es un deporte que sí, en México, ahí sí es un deporte importante, sobre todo tal vez en el norte del país, tal vez en el centro no tanto, pero sin duda uno de los deportes más importantes. Y tomar en cuenta que fue el primer mexicano en ganar la Serie Mundial de Béisbol. Eh, lo que fue en su posición como pitcher, ganar en su año de novato el premio justo al mejor novato, el Cy Young, el guante de oro 5 años después, me parece, en 1986, y 2 series mundiales, 81-88. Creo que de él incluso, para que adentrarnos tanto, si es alguien que ahí sí creo que sobre todo la gente beisbolera, no hay duda, hasta nos pueden decir, oye, ¿qué te pasa? Como que el lugar 5, como que el lugar 10, ya estaremos diciendo por qué, pero pues sin duda el mejor beisbolista mexicano de la historia. Y sí, la Fernandomanía fue algo impresionante. Lo que, además, en una época que vamos a estar llegando también a otros deportistas, que ya me imaginarán quiénes, pero esa época en la que México. Orgullo, ¿no? Sí, sí, exacto, esos años 80 en donde México figuraba un poquito más en el deporte, pero bueno, para mí justamente es el lugar número 5. Vámonos con la posición 4, ya nos acercamos al podio. A título personal, mi atleta femenina favorita, por desgracia no la puedo poner en el top 3. Me hubiera encantado ponerla en el top 3, pero ay, es que los 3 que ya veremos por qué 3, ajá, por qué otros 3. Pero no solo hermosa, carismática, perfecta, y sobre todo, y por lo que la pongo tan arriba, dominante. Ajá. El adjetivo que mejor le queda es el de dominancia. Estoy hablando de buenísima Paola Longoria. Creo que alguien está profundamente enamorado y cómo no. Además es muy guapa, o sea, sí, además es muy guapa. Sí, esa es la admiración total en la persona de Paola Longoria y cómo no. Contexto, es una raquetbolista. No es una raquetbolista, perdón. Es la mejor raquetbolista. Ajá. ¿Por qué digo la raquetbolista? Porque Paola Longoria fácil estuvo 20 años en el top 1, 2 del mundo en su disciplina y en su deporte. El único problema que existía en el deporte de Paola Longoria es que no es un deporte olímpico. Pero si hubiera desgraciadamente para ella tendríamos 4 medallas de oro segurísimas, porque lo que hubiera aportado en el palmarés olímpico de México, sí, a mí también estuvo, ay, figura, por fin tenemos a alguien que figura y no puede ser, no puede contar en olímpicos, pero aún así no le quita el mérito de, como tal, como deporte, el racquetball, o sea, además, la mejor. Quiero mencionar que ella tiene 2 particularidades, además de que es hermosísima. La primera es que mantuvo un invicto de muchísimo tiempo, comparado a récords de figuras como, no sé, Roger Federer. Está qué bueno que lo mencionas. O sea, realmente Paola Longoria. Sí, yo ahí sí creo que lo comentábamos con Lorena Ochoa, que era, o sea, cuánto tiempo dominó su deporte, pero con Lorena Ochoa tal vez la podemos comparar con otras golfistas. Bueno, yo desconozco mucho de ese deporte, pero creo que puede entrar más a debate si es la mejor golfista, no de Lorena Ochoa. En el caso de Paola Longoria creo que ni siquiera hay debate en que es la mejor deportista, o sea, de esta disciplina de racquetball, es la mejor de la historia. Y tal vez no solo mujer, en cualquier persona, cualquier ser humano que ha practicado ese deporte, yo creo que es la mejor que ha existido en la historia. Para un deporte tal vez nuevo, ¿no? Porque pues viene como más del tenis, o bueno, también no muy practicado aquí en México, pero sin duda domina y en esa categoría. Nada más para cerrar, además de su hermosura, es que realmente incluso ¿Quieres que te dé un 5 minutos pero sí me gustaría destacar que incluso, o sea, a lo mejor no entendemos el nivel de dominancia porque como no era un deporte olímpico, no tenía tanta repercusión en México. Y esperemos lo sea, pero bueno, ya. Incluso, o sea, más o menos para hacer el contraste de qué tan dominante fue ella, todos sabíamos que cuando corrió Usain Bolt, iba a ganar Usain Bolt y nada más estábamos esperando quién era el segundo. Todos los atletas en ese entonces, cuando estábamos Usain Bolt en su apogeo, entrenaron no para ganar el oro,
entrenaban para ganarle a Usain Bolt. Y algo así pasó con Paola Longoria. Es decir, no entrenaban sus competidoras o las competidoras externas, no competían para ganar la competencia, competían para poder ganarle a Paola Longoria. Entonces, por el nivel de dedicación, por el nivel de dominancia y por el nivel de hermosura y de hermosura que logró. Yo la pongo en el número 4, por desgracia no entre los 3, pero... Es tu cuarto, bueno, ahorita veremos. Pero a título personal, mujer atleta femenina, la mejor de todo México. Ajá, exactamente. Para mí el cuarto lugar, y ahorita vamos a ver en qué nos parecemos en este top 10. Para mí, ya la mencionaste, María del Rosario Espinosa. No había hablado mucho de ella personalmente en este video, porque por fin llega aquí en mi lista. ¿Por qué número 4? Es en deportistas olímpicos, la mejor deportista mexicana de la historia. Justo lo comentábamos. 3 Juegos Olímpicos seguidos, consecutivos, ganando una medalla, un oro, un bronce y luego una plata. Estamos hablando de Beijing, Londres, Río de Janeiro. 8 años de constancia, 3 títulos mundiales también. De María del Rosario, además de eso, me impresionó investigando un poquito más de ella, un dato tiene un 72% de efectividad de sus combates. Pues sí, 72, en un deporte como el taekwondo. 50, ya es un porcentaje muy alto. Tocabas a Roger Federer, que para mí es el mejor, mi mayor ídolo en el deporte, ya hablaremos en algún momento de eso. Roger Federer, un tenista profesional, o un Djokovic, un Nadal, si ves en realidad sus récords de porcentaje de victorias no en tienen total, tienen arriba del 50, por ahí más, pero sí es impresionante tener un 72% de efectividad y además cuánto tiempo también estábamos hablando de constancia. Entonces, para mí, María del Rosario es la mejor deportista olímpica mexicana de la historia. Y para mí, perdón, voy a interrumpir tu número 3 porque necesito hacer ese salto. Es la mejor deportista olímpica María del Rosario, pero la mejor deportista mexicana de la historia efectivamente es Paola Longoria, es mi número 3. También vamos a hablar como tal de palmarés. 152 partidos invicta, o sea, si hablábamos de Lorena Ochoa, de que duró 3 años en el número 1, Paola Longoria duró 4 años siendo, más sin perder, no solo siendo la mejor, sin conocer la derrota. Durante 4 años. Ajá. Más de 100 títulos, digo, o sea, pueden decir, sí, pero es que ese deporte no lo conoce nadie. Todo. Bueno, ustedes dominen algo y serán los mejores del mundo en algo. Para empezar sus pensamientos. Bueno, nosotros, o sea, sí, digo. Domino ni mis esfínteres. Entonces, imagínate dominar así una disciplina, un deporte así, porque además es un deporte... Bueno, cada deporte tiene su chiste, pero el racquetball, los deportes de raqueta, pues todo lo que necesitas, ¿no? Para trascender en un deporte así. Entonces, sin duda, la mejor deportista mexicana. Ahí sí, para ti número 4, para mí número 3. Mi top 3, al grandísimo Julio César Chávez. Número 3. Oye, ¿por qué no en el 1? ¿Por qué no en el 2? Ajá. A posteriori voy a continuar, pero... la grandeza y la importancia de Julio César Chávez es innegable. O sea, si decíamos que lo de Fernando Valenzuela fue un hito y se detenía el país cuando peleaba Julio César Chávez, realmente era un evento, o sea, era día de asueto. Directamente no se trabajaba y todo México se paralizaba para ver sus peleas. Independientemente de la trascendencia que tuvo, el señor era una persona muy competente, más de 100 combates ganados, 106 o 100... No te voy a decir por qué te digo. Bueno, más de 107 combates ganados, menos de 10 perdidos, y realmente, o sea, muchos le quieren bajar el peso porque aparentemente peleaba con puro microbusero, ¿no? Cuando tú revisas a quienes les ha ganado, sí le ganó a top mundiales. Y además fue vigente y longevo. Yo creo que eso se le critica más, por ejemplo, ahorita al Canelo. Creo que, bueno, no sé, yo no he escuchado en la opinión popular como que digan, no, Chávez le ganaba a puro bulto, todo, bueno, pero sí, evidentemente, y si llegan a pensarlo así, pues no. Mira, es imposible que todos los 100 peleadores te ejerzcan el mismo nivel de resistencia. Entonces, a lo mejor uno sí fue más fácil, otro fue más a modo, eso es innegable, pero son 100 combates.
Sí, no, también. Bueno, no son 100 combates, son Claro, más de 100 victorias. Entonces, claro. hay boxeadores en la actualidad que no juntan ni 30 combates. El señor hizo el triple y se mantuvo. Que también eso era de analizarse, porque como eran los boxeadores antes, o sea, justamente ahorita ves que el Canelo pelea 2 veces al año, ¿no? Si bien nos va. Lo que peleaba, o sea, la cantidad de peleas que tenía en un año Chávez y otros boxeadores, digo, o sea, muy, muy admirable, pero también en cuestión o sea, de temas físicos, de temas de integridad, de salud, pues sí, por eso es un deporte en el que ha habido muchas desgracias. Porque él no se hizo millonario a través del boxeo, él ganaba su dinero, pero él no tenía ni los recursos materiales que tienen boxeadores como actualmente el Canelo, y tampoco tenía la educación financiera, y aún así el señor, con los recursos que tuvo y los medios que tuvo, el señor logró ser el boxeador mexicano más trascendente de la historia. Ok. Me salté en el 3, pero vamos a continuar. Ahora tu número 2, yo ya di mi número 3. Mi top 2, aunque mucha gente no le vaya a gustar, Carlos Gracie. Ah, claro, mira. Dentro de lo que llegué a investigar, realmente, hablando de dominancia, es el atleta mexicano más dominante que ha existido. Sí, lo que para su deporte ganó 3 Grand Slam. A lo mejor no se dimensiona, pero son 3 grandes competencias y él las ganó las 3. Y incluso esa hazaña la hizo, creo que la hizo 2 años seguidos, y a posteriori volvió a ser campeón del Grand Slam no recuerdo en qué año, pero o sea, su palmarés de ganar 2 Grand Slam seguidos, voy a poner números en el 88 y en el 87, es como de, wow, cabrón, no mames, o sea, ganaste las 6 competencias más importantes que se van a jugar en estos 2 años, es impresionante. Y además de eso, particularmente, yo pongo a Gracida, a Gracida en este lugar, porque también no solamente mira, el problema de él es que su deporte no es conocido en México, pero en cualquier otro país del mundo donde se practica medianamente el polo, es el máximo, o sea, es el ídolo, o sea, realmente lo que él hizo, cómo lo hizo, vino de nada, realmente nadie lo conocía. Es más, a día de hoy, yo no conocía a este señor hasta que tuve que ponerme a realizar ambos, o sea, que empezamos a investigar, porque, digo, tal vez nuestra investigación, nuestro trabajo de periodistas deja mucho que desear, pero hicimos una investigación. Lo sé, nuestras personalidades, pero la energía, eso ahí nos dirán, sí, eso es lo que no nos falla. No, pero sí, efectivamente es un personaje que sorprende, o sea, yo lo tuve en un lugar tan atrás en un top 10, pero merecería estar en un mejor lugar, justamente por eso, porque no fue tan mediático, y estamos tomando en cuenta esas 3. Nada más para señalar, a lo mejor personas como Julio César Chávez sí tuvieran más impacto, pero específicamente Gracida, para su deporte, sí está en el top 3 indiscutido de toda la historia. Y no solamente de un de toda la historia. No nos van a dejar mentir nuestros millones de seguidores argentinos. Saludos, mamá. Un país donde sí se practica más el polo. Ya deja toda Argentina todo lo que decíamos. Países donde sí se practica más este deporte, estoy seguro que Gracida está en el top 1 para ellos del deporte del polo, ¿no? Para mí mi top 2, pero para mí top 2, y me imagino que voy a decir que voy a adelantar tu top 1, tu number 1, Hugo Sánchez, pues el mejor deportista, el mejor futbolista mexicano de la historia. Y mira, es mi top 2 porque no lo puedo quitar. O más bien no lo puedes poner por eso, ¿no? No, o sea, sí incluso puede ser debatiblemente el mejor deportista mexicano de la historia. A gusto personal, lo pongo en el 2 por sus logros. A gusto personal, yo tengo muchos más deportistas mexicanos favoritos, o sea, por gusto, por persona, por todo. A mí Hugo Sánchez sí lo pongo en el número 2. 5 veces Pichichi, además en qué equipo, en el Real Madrid. Yo no soy fan del Real Madrid, ni mucho menos, pero en el equipo más importante del mundo. Ganar una bota de oro, ganar 17 títulos en el fútbol, o sea, está en la élite del fútbol mundial. Además, lo que es justamente la disciplina, queramos o no, el fútbol es el deporte
de mayor relevancia en el mundo, el que tiene más importancia mediática. Entonces, sí, por eso es mi número 2. Quiero hacer una mención aquí, no lo tengo en mi top, pero justo hablando de favoritismo y todo, a mí me gustaría compararlo tal vez con otro deportista, con otro futbolista como tal, con Rafa Márquez, no me dejarás mentir. También es alguien que, tú lo mencionaste ahorita, que te duele dejarlo en tu lista y todo. A mí también yo no lo pongo en la lista, tal vez hasta por la posición, todo, pero termina siendo hasta un poquito injusto. Rafa Márquez fue un Defensa central. Ajá, exactamente. Es el único mexicano, bueno, no es el único, pero básicamente es el único mexicano en ganar la Champions. Que jugó, ganó la Champions. Jonathan Dos Santos es el segundo, pero pues, jugó creo que 20 minutos, pero oficialmente ganó la Champions, ¿no? Pero Rafa Márquez también a nivel de logros en clubes, sí está un poquito a la par de Hugo Sánchez. Tal vez lo que representó Hugo Sánchez mediáticamente y lo que como el Toro, como Chávez, de paralizar al país, de que todos los ojos de todo un país estuvieran sobre de ellos. Sí, tal vez Rafa Márquez no por la posición, no, o sea, pero a nivel de logros, Con sí. decirte que es el único mexicano que puede poner a temblar un poco a Hugo Sánchez con respecto a quién fue más trascendente o importante. Como futbolista, ¿no? Como Porque futbolista, no, lo estamos dejando justamente incluso fuera de nuestro top 10, van a decir, entonces, ¿cómo están hablando así también? Por motivos así personales y todo, como tratando de ser lo más objetivos, pero incluso creo que hasta a nivel selección, yo pongo antes a Rafa sí, Márquez totalmente. que Hugo Sánchez. Sí. 5 veces mundialista, 4 de ellas capitán, o sea... Siendo defensa, tiene más goles que muchos delanteros. Creo que, si no mal recuerdo, creo que nada más el matador Luis Hernández tiene más goles que Rafa en mundiales como mexicano. Rafa creo que tiene 3 y el matador 4 en una misma Copa del Mundo. Rafa en 5, pero defensa central, wow. Pero defensa central. Sí. Entonces Rafa Márquez, o sea, sí, estamos hablando tan bien de él y ni siquiera lo tenemos en el top 10, pero sin duda creo que son los dos futbolistas más importantes de la historia de México. Y en este caso Hugo Sánchez, básicamente para muchos, como me podrás confirmar, si no estoy equivocado, el número 1, el número 2, pero de los mejores de la historia de México. Adelante con tu número 1, perdón por el spoiler. No, al contrario, es que, o sea, ya el top 3 yo creo que es muy poco peleado. A lo mejor yo porque puse a Gracida, pero, o sea, Hugo Sánchez y Julio César Chávez son probablemente los dos atletas deportistas, los dos atletas mexicanos más trascendentes que tenemos. Mira, a mí particularmente tampoco me agrada tanto Hugo Sánchez, o como bien lo conocemos aquí en México, Ego Sánchez. ¿Por qué es el número 1 si no nos agrada? ¿Por qué tú el 1, tú el 2? ¿Por qué para mí es el 1? Ajá. Uno, por lo que logró y sobre todo, cómo lo logró. A lo mejor las personas creen que España, porque está en Europa, es un país súper progresivo, nada racista. Incluso se ganó su lugar, aunque no lo quisieran. Él, con su habilidad demostró que les dijo, ¿saben qué? A mí me vale madre su racismo, sus insultos, sus faltas de respeto. Él llegó y se impuso. Además, él todavía tiene un récord vigente que dudo que se rompa en algún momento de la historia. Creo que ya sé cuál, ajá. El de más goles de primer toque. En una temporada. Claro, sí sabía que ibas a decir eso. Entonces, sí. El señor, no solamente por sus pentapichichis, sino que lo hizo en el deporte más jugado de todo, o más practicado más bien, de todo el planeta. Y no solo lo hizo en el deporte más practicado de todo el planeta, sino en la liga más difícil del mundo. ¿La Premier League? La segunda liga más, la Bundesliga. No, pero además deja tú lo de la liga, en el equipo más importante, más histórico. Importante. Entonces, el equipo más histórico. Yo quisiera destacar que a lo mejor no lo entendemos porque muchos no lo vivimos como tal, pero Hugo Sánchez probablemente fue el delantero más letal y el mejor delantero. El mejor delantero durante 5 años. Sí. O sea, era el Haaland de los tiempos de antes, o a lo mejor era el Kylian Mbappé. A lo mejor con su forma de juego, porque Hugo Sánchez no se caracterizaba por hacer filigranas o hacer muchas gambetas, pero contundencia y efectividad el señor tenía. Y más allá del ego, cuando tú alcanzas ese nivel de éxito, yo creo que te puedes dar el derecho y el lujo. Es que exactamente, o sea, ahorita que estás tocando el tema de lo de ego, y sí, el señor habla en primera persona siempre, y yo cuando estuve en el Real Madrid, sí, algo así, pero también eso igual, o sea, la personalidad que tiene el señor, que tuvo
como deportista, o sea, el hecho de no achicarse ante nada en una liga que pues era nuevo, o sea, además, pues antes de él en España, ¿qué jugadores mexicanos pudieron? No, también el marca, ajá, exactamente. Tal vez no sea el primero que jugó en España, ¿no? Pero él hizo que voltearan con seriedad a ver a México para posibles. Sí, y también lo que fue la figura mediática que fue para el país, pues sí, justamente nosotros, en ambos está en el top 3, para ti el número 1, para mí el número 2, porque evidentemente si a mí me ha faltado alguien de mencionar, tú ya lo mencionaste, para mí el número 1, Julio César Chávez, el mejor deportista, claro, Junior, sí, sobre todo después de su pelea con Jake Paul. Eso lo hizo el número 1 del mundo de la historia. Esa pibia. No, es una falta de respeto mencionar. O sea, con todo respeto diría el mismísimo Julio César Chávez. No. Para mí el mejor deportista mexicano, porque sí, o sea, no quiero repetir mucho lo que tú ya mencionaste. Efectivamente, 107 victorias, 86 por nocaut. Además, tal vez eso creo que no lo hemos mencionado, 90 peleas invicto. No manches, ¿no? Y ¿No inmediatamente... ¿No mi Paola? Ahí va. Pero en box, o sea, sí. Pero fíjate, estábamos hablando de lo mediático y hablábamos en el podcast anterior de lo que es el recinto del Estadio Azteca, ese recinto en donde alberga más de 100,000 personas. Julio César Chávez tiene el récord en ese recinto de mayor asistencia, más de 130,000 personas. O sea, ustedes podrán decir qué importante era para este país la figura que era este hombre. Entonces, sí. Y justamente voy a aprovechar también la oportunidad, una mención honorífica. No, te voy a sorprender. Ya sé qué vas, hasta yo lo quería mencionar, si nos da tiempo. No. Quiero mencionar a alguien que tal vez no esté como en la mente de los mexicanos, y que sí, por una tragedia no está en este top 10. Ajá. Salvador Sánchez, justo hablando del deporte del boxeo. ¿Y tú qué sabes de Salvador Sánchez? De verlo y todo, prácticamente nada. Yo lo sé por opinión de mi abuelo, de mi papá, que sí les tocó verlo, les creo, a ambos. Me dicen, era el mejor boxeador mexicano. Pudo haber sido tal vez mejor que Chávez, y al menos en estadísticas, cuando terminó trágicamente su vida. Nada más como dato, Chávez un impresionante 93.9 de efectividad en sus peleas. Wow, Chávez, por eso es el número 1. Pero Salvador Sánchez tuvo casi 97% de efectividad, solamente perdió una de 44 combates, de 46 combates, 44 victorias y un empate. O sea, sí, y lo que me cuentan a mí, su estilo, todo, lo que me cuenta mi abuelo, mi papá, bueno, me contaba en paz descanse mi abuelo, o sea, es algo que pudo haber sido el mejor deportista de la historia mexicana. No está en el top 10, pero aproveché esta oportunidad mencionando al boxeo, que además es un deporte que a México le ha dado tanto. Creo que olímpico y profesionalmente, no sé tú si estás de acuerdo, creo que es el deporte que más le ha dado a México en la historia del boxeo, donde más hemos sobresalido. Sí, creo que es el deporte que mejor sabor de boca le ha dejado a los mexicanos en general, tanto a nivel olímpico como a nivel profesional. Y nada más como para cerrar, o sea, tú sabes que yo soy un poquito más aficionado de boxeo, de los deportes de contacto, y yo sí he visto peleas de Salvador Sánchez. Sí, Salvador Sánchez tenía una particularidad, o sea, y no quitándole mérito a Chávez, yo también he visto peleas de Julio César Chávez, y el tipo tenía un bending, tenía un movimiento de cadera, tenía un IQ de pelea, o sea, aguantarle una pelea a Julio César Chávez no era solamente un reto por los golpes que te daba, sino por el nivel de pulmones que tenía. Pero en ese sentido, Salvador Sánchez yo sí creo que era un peldaño por arriba, porque Salvador Sánchez, había un dicho que decía que cuando tú eras muy buen boxeador, cuando tú boxeabas bien contra Salvador Sánchez, te iba a ganar. Pero si tú eras un élite, Salvador Sánchez te iba a humillar, porque ahí es donde se iba a demostrar. Qué buena frase. Salvador Sánchez boxeaba exactamente igual en el round 1 como en el round 12, agobiaba.
desafortunadamente pues muere muy joven en un accidente automovilístico, pero sí, creo que esto lo hago como más en homenaje a dos personas que amo, a los dos hombres que más respeto en esta vida, perdón, perdón, mi papá y mi abuelo. Entonces, sí, por eso una mención. Me ibas a interrumpir porque pensabas que iba a decir, y lo voy a decir, esto no es el mejor deportista de la historia para mí. Yo como fanático de la natación, yo quiero hacer una mención, otra mención, para mí al hito deportivo más grande de la historia de México. Ahí podrán muchos decirme, estás loco. Para mí, los 200 metros de pecho que ganó el Tibio Muñoz en los Olímpicos del 68. Solo lo quería mencionar, no es para mí del top 10 de los deportistas mexicanos, pero lo que fue esa hazaña, a mí en lo personal es lo más bonito que he visto del deporte mexicano, porque además fue aquí en México, tal vez eso pues, le ayudó bastante para lograr esa hazaña, pero he visto el video en esos Olímpicos del 68, la euforia de la alberca olímpica. Los rivales, estaba en una época en la que nada más estaba Estados Unidos y la Unión Soviética en plena Guerra Fría, y ahí a la mitad en el carril 4 un mexicano, el Tibio Muñoz. Para mí, por eso solo lo quiero mencionar como gesta heroica del deporte mexicano, pero bueno. Y también como para contribuir a lo del Tibio, una realidad es que esa medalla jamás se va a volver a repetir. No, y además es una disciplina nunca vamos a volver a ganar una medalla. Y me duele porque es mi deporte favorito. Saludos a mis amigos nadadores, que son de los pocos que nos vieron. Pero mi pasión es la natación y me duele saber que un deporte, como en general los deportes en México, la gran mayoría, el saber que no aspiramos a mucho por diferentes factores ajenos al deporte, o también, bueno, relacionados. Pues ahí tenemos a una mujer que tiene mucho que ver. Mira, vamos, ya nos queda poco tiempo y nos podemos seguir ahorita 2 horas hablando de eso, pero bueno, en resumen, para ir dándole cierre a este podcast, creo que coincidimos. Si quieres hacemos un recuento así rapidísimo de tu top 10, Mi top 10, Arturo Barrios. 9, Osmar Olvera. Perdón, dijiste también con el Toro, ¿no? Era un empate. El Toro Valenzuela. Bueno, la verdad sí podría prescindir un poco más de él. Entonces, top 10, Arturo Barrios. 9, Osmar Olvera. 8, Humberto Mariles. 7, María del Rosario Espinosa. 6, Joaquín Capilla. 5, Lorena Ochoa. 4, Paola Longoria. 3, Julio César Chávez. 2, Carlos Gracida. Y 1, y mira que el señor no me agrada, porque siempre es cómo hacer que todo se trate de mí, pero para mí el número 1. Y trató de él. Lo logró. Y sí, Hugo Sánchez, entonces mi número 1. Rápido para mí, número 10, Humberto Mariles. Número 9, Carlos Gracida. Número 8, Ana Gabriela Guevara. Número 7, Joaquín Capilla. Número 6, Lorena Ochoa. Número 5, Fernando Valenzuela. Número 4, María del Rosario Espinosa. Número 3, Paola Longoria. Número 2, Hugo Sánchez. Número 1, Julio César Chávez. Hicimos menciones de algunos otros deportistas. Estaremos dejando también muchísimos deportistas, como Soraya Jiménez, como el mismo Checo Pérez, los que ahorita en la actualidad están, Saúl El Canelo Álvarez, que además son deportistas que igual generan hasta polémica por lo mismo de que cómo lo comparas con este deporte, ¿qué? No, este es el mejor. Estamos dejando evidentemente a muchos fuera, pero sí cabe mencionar como a estas grandes leyendas del deporte mexicano, porque sí tenemos, México sí genera buenos atletas y ahí se puede ver, ¿no? Este es un ejemplo. Ya habrá que analizar en futuras ocasiones qué es lo que le pasa a México como para no trascender como debería, ¿no? Y también creo que es importante ponerle el foco a otro tipo de deportes, porque ahorita con el mundial, con el hecho de que México es todo es fútbol, pero no necesariamente. Por eso, yo te podría decir que los mayores sabores de boca agradables que hemos tenido rara vez vienen del fútbol. Sí, o casi nunca. Mundial sub-17, medalla olímpica, pero tenemos más excepciones en fútbol que en otros deportes. Entonces, por eso quisimos hacer este ejercicio de englobar el deporte mexicano. Sabíamos lo complicado que es quedar de acuerdo. Probablemente los que quieran opinar, adelante. Es más, nosotros se los pedimos, por favor, que nos ayuden comentando cómo sería su top 10, en qué están de acuerdo, en qué no, en qué estamos diciendo pura estupidez, o en dónde... ¿Quiénes hicieron falta? ¿Quiénes hicieron falta? Claro.
porque justamente ¿Quién ese es es más el... tonto o por qué? No, creo que ahí se puede hacer otro podcast. No quieras entrar en temas que tienen sus amigos. Pero sí, invitarlos a que participen. Obviamente también si nos ayudan recomendándonos, suscribiéndose, comentando, repito, compartiendo esto. Nuestros... Hasta ahorita que me acuerdo, porque no me acordaba, yo me dejé el bigote justamente para enaltecer según la época de antes, porque en el presente, por desgracia, bueno, ya no sabes. tenemos atletas tan conmemorativos. Homenaje. Sí, es un... Yo pensé que querías homenajear a Freddie Mercury o no sé, algo así, ¿verdad? Ahorita voy a ir a lo que hay, estoy en modo pervertido, amigo. No, bueno tu look. Te pusiste otra ceja en el... Sí, oye, ¿por qué tiene una ceja de ceja y gato? ceja. Pero bueno, ese cabrón. pues bueno, por hoy vamos a darle cierre a este podcast, agradeciendo de nuevo a los que llegan hasta el final de estos videos. Si vas al final, recuerda, vamos a soltar un Play 5 próximamente. Sí, así que por favor no dejes de verlos, pero sí nos ayudan mucho compartiendo, recomendando. El punto de esto es que queremos que se genere así como que empecemos a analizar estas cosas en el deporte, que se vea como de otra forma, que podamos todos opinar. Obviamente no nos vamos a poner de acuerdo en muchas cosas, prácticamente en nada, pero creo que es bueno platicar de lo que es el ámbito deportivo, ¿no? Y ojo, Así es que, también, pues, bueno, me gustaría señalar que también queremos crecer, y si también Ujú. quieres ponernos comentarios sobre qué podemos Claro, mejorar, claro, qué te sí, gustaría que todo es habláramos, bienvenido, sí. o en general, De verdad que sí, ¿qué podemos es cambiar? mucha ayuda. Son bienvenidas todas las críticas. También me gustaría hacerles la invitación, si nos quieren recomendar algún tema o varios temas que les gustaría que abordemos, todo es bienvenido. Y pues bueno, no queda más que agradecer y finalizar esta emisión de su podcast favorito, Entre Ceja y Ceja. Nos vemos en la próxima, amigo. Amigo, como siempre, Un gusto. Y ahora estamos coordinados. Bye, amiguitos, cuídense. Y sobre todo tú, Paola. ¡Suscríbete!